Hoy se cumplen 2 meses desde el primer bombardeo a una narcolancha en el Caribe como parte del despliegue militar estadounidense ordenado por el presidente Donald Trump hace 70 días. Justamente Estados Unidos adelantó en las últimas horas un nuevo ataque contra una embarcación señalada de transportar droga. El bombardeo ocurrido anoche en aguas internacionales del Caribe dejó 3 hombres muertos. Así lo confirmó el secretario de Guerra, quien calificó de narcoterroristas a los abatidos. Pete Hegseth insistió hoy en comparar a estas organizaciones latinoamericanas que trafican narcóticos como Al Qaeda de Occidente, como lo hizo en octubre pasado. Estos narcoterroristas están trayendo drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, pero no lo conseguirán. El departamento los tratará exactamente como tratamos a Al Qaeda. Seguiremos rastreándolos, localizándolos, cazándolos y matándolos. Con este bombardeo, en estos 2 meses ya son 16 los adelantados como parte del operativo estadounidense contra el narcotráfico, que en total dejan 65 muertos. Hagamos un repaso por estos ataques. El primero de ellos ocurrió el 2 de septiembre. Estados Unidos lanzó un ataque contra una embarcación. Ese día el presidente Trump dijo que la ofensiva fue contra narcoterroristas del Tren de Aragua. Murieron 11 personas. El 15 de septiembre fueron abatidos 3 en operativos adelantados por el gobierno estadounidense ese día. El 19 de septiembre fue anunciado un nuevo ataque militar, dejando a otras 3 personas fallecidas. El 3 de octubre anunciaron un cuarto ataque en el que murieron 4 personas. La ofensiva tuvo lugar en aguas internacionales justo frente a Venezuela. Otras 6 murieron el 14 de octubre. La lancha, que según Estados Unidos traficaba narcóticos, transitaba por una ruta conocida como frecuente para organizaciones de tráfico de drogas. El 16 de octubre, Estados Unidos lanzó una ofensiva esta vez contra un submarino que transportaba droga. Este ataque tuvo la particularidad de dejar a 2 de los 4 ocupantes vivos, es decir, era el primero que dejaba sobrevivientes. Estados Unidos los devolvió a sus países de origen, Ecuador y Colombia. El séptimo ataque dejó a 3 personas muertas el 17 de septiembre. La embarcación estaba afiliada, según Washington, a una organización terrorista colombiana que tenía cantidades sustanciales de narcóticos a bordo. Para ese momento, la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos escaló de manera acelerada, con calificativos de alto calibre entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos. El 21 de octubre, Estados Unidos atacó de manera letal otra embarcación, esta vez en el Pacífico. Murieron 2 personas. Un día después, otras 3 personas también murieron en un noveno ataque. El 24 de octubre, Estados Unidos avanzó con un ataque nocturno contra un barco que, según él, estaba vinculado al Tren de Aragua. 6 personas murieron. En una ofensiva múltiple, el 27 de octubre, Estados Unidos lanzó 3 ataques contra 4 embarcaciones que dejaron a 14 personas muertas y un sobreviviente del que se desconoce su paradero. El ataque número 15 se dio este 29 de octubre contra una embarcación que transportaba a 4 personas. Y el más reciente fue el de ayer, cuando otras 3 personas murieron tras la ofensiva de la administración Trump en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Bernardo Jurado, capitán de navío venezolano en retiro y CEO de Jurado Grupo Editorial, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un abrazo a la distancia, Nicolai, encantado de estar aquí. Permíteme hacer un par de precisiones. En el caso del colombiano que sobrevivió al ataque del submarino, debemos recordar que nadie anda por el Caribe en un submarino, a menos que usted esté en algo ilícito. Y ese colombiano, de acuerdo al nuevo Herald de Miami, ya está en libertad. De forma que eso habría que revisarlo en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, las tensiones diplomáticas a la cual arguyen algunos medios entre el presidente Trump y el presidente Petro realmente son unilaterales desde mi punto de vista, ¿no? Los excesos que ha cometido el presidente Petro y los errores diplomáticos y políticos realmente son inocultables. Pero voy con mucha atención a escuchar tu primera pregunta. Gracias Bernardo, y gracias por la precisión. Bernardo, este operativo, este despliegue, estas operaciones contra las narcolanchas que según Washington transportan narcóticos ilegales hacia Estados Unidos, ¿qué sabor nos deja después
de estos 70 días de haberse ordenado el despliegue en el Caribe? Desde mi punto de vista como militar y como ciudadano americano, aunque nací en Venezuela, soy ciudadano americano y serví aquí en la flota del Atlántico de los Estados Unidos, me parece perfecto. Debemos recordar dos números que, aunque son fríos, son muy dolorosos. En la guerra de Vietnam, durante 10 años, echándonos tiros, bombas y de todo, murieron 55,000 norteamericanos. Esa es la cifra que se maneja promediada. Pero el año pasado, estoy hablando de 10 años de la guerra de Vietnam, contra el año pasado en los Estados Unidos murieron 74,000 jóvenes por sobredosis de fentanilo. Esto es una guerra. Bienvenidos. Y por supuesto esta guerra, con la voluntad de esta administración y ahora con el Ministerio, con la Secretaría de Guerra, y sobre todo con la visión interesantísima del secretario de Estado, que es Marco Rubio, ¿no? Marco Rubio es un hombre de origen cubano, pero que es norteamericano y por supuesto conoce muy bien lo que antes pudiese llamarse el patio de atrás de los Estados Unidos, que es Latinoamérica. De forma que se le está poniendo orden a toda esta guerra y hay un mensaje para los militares venezolanos y, ¿por qué no?, para mis colegas colombianos. Ustedes se van a dejar matar por Nicolás Maduro y por los 40 ladrones que le acompañan. Por favor. Nosotros juramos ante una bandera para proteger la democracia y la patria. Estos izquierdistas, estos lampareros de Bajalaya, arguyen que los ataques que está haciendo Estados Unidos contra organizaciones de narcotráfico y organizaciones terroristas es contra la patria. Nada más equivocado. No perdamos el control del discurso. Porque, Nicolai, tú como periodista sabes que el que tiene el discurso tiene el control y probablemente crea realidades alrededor de esa situación. De forma que no es contra la patria. Nicolás Maduro no merece la muerte ni una gota de sangre de un solo militar venezolano. Eso por un ángulo. Ahora permíteme el otro ángulo. Frente a las costas venezolanas, en aguas territoriales, no territoriales, pero aguas internacionales, está ocurriendo todo esto que tú muy bien acabas de nombrar, uno por uno. Y frente a la mirada impávida de la Armada de Venezuela. De forma que estos son dos ángulos muy interesantes que convergen en uno solo. Disuasión. Tome nota usted que está al otro lado de la cámara. Disuasión es igual a intención por la capacidad. Una fórmula elemental de primer grado que define perfectamente esta entrevista. Yo lo disuado y porque tengo la intención política, como es el caso de la administración, y tengo la capacidad con esa inmensa flota que ahora mismo se encuentra en el Caribe, en Trinidad, en Barbados. Por cierto, en Martinica hay una fragata francesa lista para formar parte de la fuerza de tarea contra este flagelo internacional de terrorismo y de narcóticos que está representado por el Tren de Aragua. Debemos recordar a los colombianos, hermanos queridos todos, debemos recordar que si establecemos una antipática comparación entre Pablo Escobar Gaviria y Nicolás Maduro ha dejado pálido las capacidades de Pablo Escobar Gaviria, que ya era mucho decir. Guardo silencio para escucharlo, mi querido Nicolás. Leonardo, hay una palabra que usted dijo que me parece clave y es disuasión. Cuando hablamos de toda esta seguidilla de narcolanchas que han sido objeto u objetivo de Estados Unidos, ¿es consecuente con tamaño de despliegue de Estados Unidos en el Caribe? Y se lo pregunto porque quizá la disuasión no sea simplemente para estas pequeñas embarcaciones que trafican droga, sino, como usted lo dice, también para Colombia y Venezuela, para un régimen que Estados Unidos acusa de estar vinculado al Cartel de los Soles. No solamente al Cartel de los Soles, ellos son el Cartel de los Soles y están estipulados en la Orden 50 de los Estados Unidos como narcoterroristas, cosa que le da al presidente, a cualquier presidente norteamericano, la potestad de hacer operaciones como la que están haciendo, ¿no? Eso en primer lugar, Nicolai. Pero cuando digo que Maduro ha dejado pálido a Pablo Escobar es porque ha cerrado el triángulo del fuego del negocio del narcotráfico. Combustible, comburente y carburante. ¿A qué me refiero? Tienen el narcótico, que venga de Colombia o que venga de cualquier sitio que se produzca en Venezuela. Tiene las vías o tiene la protección, la seguridad de toda una fuerza armada y también tiene todo un territorio para protegerla. Eso es encantador. Y luego el último ápice del triángulo
es que tiene las vías de comunicación. Tenía las vías de comunicación por mar, como es harto conocido y ya visto como tú lo describiste, y por supuesto por aire. Pero ahora mismo en Roosevelt Roads, lo que era Roosevelt Roads, que es una base naval, aeronaval en Puerto Rico, están haciendo práctica, tienen un control absoluto del espectro electromagnético y del espacio geoestacionario sobre Venezuela. Todo lo que se mueva, ellos lo saben con perfección absoluta. Y debo agregarte algo más. Hay operaciones encubiertas en tierra. Esas lanchas, esas narcolanchas, porque nadie anda, mis queridos amigos. Puede salir las Naciones Unidas, de las cuales podemos hablar, Nicolás, y me encantaría tocar las Naciones Unidas, que desde mi punto de vista son como un ombligo. Después de que naciste no sirven para nada, pero podemos hablar de las Naciones Unidas, que está haciendo un reclamo muy airado sobre los derechos humanos de los pobres que andan tal vez paseando o pescando, no sé qué arguyen, en el Caribe. No, señor. Nadie anda con una lancha llena de bultos y 4 o 5 motores de 250 caballos a 35, 40 nudos de velocidad. Eso no es verdad. Y por supuesto están siendo monitoreados desde el ojo, de lo que se llama el ojo del satélite norteamericano y las operaciones en tierra. Porque el problema en el mar, el gran problema en el mar, es la identificación, cosa que tiene controlada el gobierno norteamericano. Bernardo, usted hablaba de los militares que aún responden a las órdenes de Nicolás Maduro. ¿A Maduro le queda alguna vía de escape? Sí, claro, por supuesto. La vía de escape más, y esto es un mensaje para Nicolás Maduro, que espero que vea tu programa, la vía de escape más fácil y más potable para que él pueda mantener la vida, porque va a perder la vida. O sea, si no se entrega, va a perder la vida. La vía de escape más fácil es entregarse a la justicia internacional. Miren esto. Señor colombiano, venezolano, de cualquier país que nos vea aquí. Si a mí me acusaron de narcotraficante, yo llamaría a los mejores abogados y le dijera, tenemos un negocio en las manos. Vamos a demandar al gobierno porque yo no soy narcotraficante y no puede haber una sola prueba en mi contra. Pero si yo sí fuera narcotraficante, haría exactamente lo que hace Maduro. Arguiría que Estados Unidos va contra Venezuela. No, no va contra Venezuela. Estados Unidos está viendo con mucho detenimiento el hecho de no tener bajas inocentes. Porque, como ustedes comprenderán, cualquier persona le mete un misil por la ventana del baño a Nicolás Maduro, pero allí van a morir personas inocentes. Yo infiero que ese es el cálculo que se está haciendo. Y lo mejor que puede pasar es que Nicolás Maduro y los 40 ladrones que le acompañan digan, bueno, me voy a remitir a la ley, muéstrenme las pruebas que tienen en mi contra. Que habiendo trabajado por aquí en estas latitudes, estoy absolutamente seguro, Nicolás, que deben haber cientos de miles de pruebas de estas personas involucradas en el internacional negocio del narcotráfico. Bernardo, Estados Unidos, al tiempo que ha endurecido el puño, también en algún momento lo suavizó. También en algún momento, por intereses particulares, la liberación de los estadounidenses pues estableció puentes de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, que ya sabemos ha utilizado también estos mecanismos para seguir consiguiendo oxígeno. ¿Podría haber de trasfondo conversaciones en curso? Y se lo pregunto porque Estados Unidos ha dejado de hablar de estos tan anunciados operativos terrestres en Venezuela. Tantas semanas que veníamos escuchando a Trump anticipándolos y ahora dice que no lo está considerando, que no lo está planeando. Claro, también hay un componente y es el que muchos de ustedes nos han subrayado, y es que por supuesto que un ejército no va a develar su estrategia, pero es que lo había hecho también semanas atrás. Interesante lo que me estás diciendo, porque los que tienen el discurso, como te comenté antes, el que domina el discurso domina la escena y probablemente por supuesto, dominan las mentes que nos están escuchando al otro lado de la cámara. Las únicas personas que están hablando de invasión a Venezuela, permanente y sistemáticamente, son Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y todos los 40 ladrones. El presidente Trump dijo que todas las cartas estaban sobre la mesa, pero nunca ha dicho que van a haber operaciones. Lo que sí dijo, para buscar la media aritmética entre tú y yo, lo que sí dijo es que está autorizada la CIA para hacer operaciones quirúrgicas y secretas en territorio venezolano. Me estoy explicando, pero nadie está hablando de una invasión como se le estaban imaginando al estilo Grenada, tal vez, o al estilo del día D. No, creo que no, porque el costo político, Nicolás, de la muerte de un solo Marine en Venezuela sería insalvable, aunque
con mucha propiedad periodística, mediática, el presidente Trump justifica estas explosiones de estas embarcaciones porque dice, por cada una de las embarcaciones salvamos la vida de 25,000 jóvenes norteamericanos. Eso lo justifica en estas latitudes y, por supuesto, la gente lo ve con agrado, por cierto. Bernardo, usted hablaba también de esos operativos terrestres, precisamente en paralelo a los operativos en aguas internacionales. Un grupo de militares de Estados Unidos adelantó un entrenamiento en la selva de Panamá. Las imágenes reveladas por el Comando Sur muestran las maniobras adelantadas con fuerzas de seguridad panameñas centradas en supervivencia, táctica y patrullaje. Los ejercicios fueron realizados del 8 al 29 de octubre. Aquí, ¿cuál será entonces el componente terrestre? ¿Cuál será el papel que podría jugar una eventual operación terrestre? Usted lo mencionaba, vemos ahora estos ejercicios en Panamá. ¿Por qué razón se estarían dando en esta coyuntura? No lo sé. Cualquier militar o cualquier periodista o cualquier analista que te diga lo que va a pasar es esto, está especulando. Por supuesto. Y yo sugiero que en tu programa nunca especulemos, no. Yo lo que sí te digo es que cuando yo tuve 22 años, hace muchos años atrás, fui entrenado en la selva panameña durante 3 meses. Y la cosa es inexpugnable. Yo nunca he visto arañas más grandes, culebras más grandes que la que hay en la selva panameña. De forma que después de la selva panameña cualquier cosa pudiese ser fácil, ¿no? En términos terrestres. Pero te recuerdo, yo no soy del ejército, yo soy de la Marina, aunque hicimos un ejercicio allí muy puntual en aquellos años. No creo realmente que el enfrentamiento sea así, pero si yo lo supiera, Nicolai, si yo tuviese la orden de operaciones, Nicolai, querido, no te la dijera. Porque una de las cosas que debe tener una operación es el secretismo absoluto. De forma que después de que ocurra, si quieres, podemos pasar 2 días en una entrevista hablando de lo que ocurrió, pero no antes de eso. Entiendo el secretismo y también sería bastante interesante analizar esas filtraciones a la prensa de supuestos funcionarios al interior de la Casa Blanca, porque eso también envía un mensaje y busca una disuasión también, ¿por qué no?, entre el régimen venezolano. Bernardo Jurado, capitán de navío venezolano en retiro y CEO de Jurado Grupo Editorial. Se nos ha agotado el tiempo, pero mil gracias por haber estado aquí. Un placer, muchísimo gusto. En la historia de los pueblos hay momentos en que el reloj parece moverse más lento, como si el tiempo, cansado del abuso, espera ver caer al tirano. Así ocurre hoy en Colombia con Gustavo Petro, quien, habiendo llegado al poder con mentiras, dinero sucio y ambición desmedida, agoniza en las últimas horas de su mandato. No quiere irse, no sabe hacerlo, porque quien nació del crimen, la corrupción y el narcotráfico no entiende la democracia como un pacto de alternancia, sino como botín que solo se entrega por la fuerza. El origen de Petro es la sombra, su escuela la violencia, su credo el engaño. Llegó mintiendo, prometiendo redención a los pobres, mientras se arrodilla ante los capos que financiaron su campaña. Transformó el Estado en una guarida de leales y cómplices y desde allí persiguió con saña de cobarde a todo aquel que osara decir la verdad. Periodistas, jueces, expresidentes, opositores, todos han sido víctimas de su miedo, pues no hay peor verdugo que el que teme ser juzgado. Ignorante, vulgar, resentido, convencido de que la historia empieza y termina con su nombre, Petro es un farsante con capa de libertador, más preocupado por el aplauso de los suyos que por el bien de su patria. Hoy, expuesto ante el mundo, señalado por Estados Unidos como facilitador del narcotráfico, el autócrata busca su última jugada. Pretende convocar una constituyente para perpetuarse en el poder, siguiendo el camino maldito del chavismo. Petro no ha aprendido nada de la historia ni de la miseria que el socialismo sembró en Venezuela. Pobreza, exilio, hambre, miedo. Cree que cambiando la Constitución podrá escapar del juicio de su pueblo. Mientras Petro manipula leyes, compra voluntades y amenaza a quienes disienten, el país que malgobierna se hunde en corrupción, impunidad y miseria. Ese es su legado. Petro no entiende que las constituciones no se escriben para esconder delitos, sino para proteger libertades. Intenta borrar los límites del poder, pero no podrá detener la verdad,
podrá perseguir a sus críticos, pero no silenciar la memoria. Solo queda esperar, pero los colombianos deben despertar para que la noche de este impostor llegue a su fin, que se apague por fin la voz del crimen disfrazado de gobierno. Cuando Petro se vaya, América Latina podrá decir con alivio y con justicia: ha caído uno más y con él se ha ido otro enemigo de la libertad. Colombia pasa por un momento difícil con el repunte de la violencia política, el avance del narcotráfico y el control que ejerce el crimen organizado en vastas extensiones de su territorio. La respuesta de Petro, sancionado desde Washington por sus vínculos con el narcotráfico, ha sido indiferencia y complicidad. El terror del narcotráfico a finales del siglo pasado originó el Plan Colombia, que permitió a ese país recuperar la estabilidad política, reducir la violencia, contrarrestar el crimen organizado y lograr un despertar de la sociedad. El fortalecimiento institucional y el crecimiento económico permitieron la reducción de la pobreza de 49% a 28% entre 2002 y 2019, ubicando a Colombia como ejemplo de país que sale de las garras del narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, la caída en los precios de las materias primas hizo que la economía entrara en crisis y que los avances se detuvieran. La pandemia terminó de arruinar la economía colombiana, haciendo que la pobreza aumentara y que estallara una profunda crisis política. En medio de un descontento social generalizado, Gustavo Petro, un exguerrillero, populista y autoritario, fue electo presidente y, en lugar de reencauzar ese país por la senda del progreso, lo ha hundido en una espiral de violencia, incertidumbre económica y consolidación del crimen organizado. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay devolvió al país a los peores años de la violencia política. Y la llamada paz total se ha traducido en impunidad para criminales y amenazas contra opositores, profundizando la sensación de inseguridad y abandono estatal. Alegando soberanía, Petro insulta y confronta a Washington, poniendo en riesgo una relación que ha sido estratégica para la seguridad, el comercio y la cooperación antinarcóticos. Haciendo gala de cinismo y estupidez, Petro ha hecho pública su alianza con la narcotiranía de Nicolás Maduro, defendiendo abiertamente al cártel de los soles y llegando al colmo de fusionar las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela. A pesar de este panorama sombrío, la institucionalidad colombiana conserva contrapesos. La justicia ha dado señales de independencia, como lo demuestra la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por falta de pruebas. Si bien 6 de cada 10 colombianos desaprueban el gobierno de Gustavo Petro, lanzó una convocatoria de asamblea constituyente bajo el pretexto de una amenaza externa, lo que hundirá al país en una crisis aún más profunda. Esta es una más de las nefastas propuestas de Petro. ¡Ánimo, colombianos! En mayo y junio de 2026, ustedes tendrán la oportunidad de deshacerse del funesto legado de Gustavo Petro. Para ello, la oposición y las fuerzas democráticas deberán dejar de lado sus diferencias y unirse en un proyecto capaz de defender la libertad y las instituciones de la nación. Colombia no debe seguir bajo la influencia del petrismo 4 años más. Por el bien de América Latina, vuelvan al camino de la democracia republicana, el libre mercado y el Estado de Derecho. La fórmula insustituible para la paz y el progreso. 3 de los grandes de América Latina, Brasil, México y Colombia, están capturados por el populismo autoritario y sus democracias corren peligro. El peronismo insiste en destruir Argentina. Menos mal, la libertad avanza. Perú y Bolivia continúan en la cuerda floja. Centroamérica en cuidados intensivos, seguimos con 3 dictaduras en la región. ¿Cómo está nuestra América Latina?
El gobierno de Petro en Colombia, nacido del narcotráfico y de la mentira, ha degradado la política a niveles nunca vistos. Estados Unidos le quitó la máscara, ahora Petro busca distraer con la locura de una constituyente a la venezolana. Urge sacarlo del poder por la vía democrática. Para conversar del momento crítico que vive en Colombia y América Latina, tengo el privilegio de presentarles a Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002. Fue alcalde de Bogotá, embajador de Colombia en Estados Unidos y presidente de su país. Pablo Escobar lo secuestró en 1988. En su primer año de gobierno, el presidente Pastrana y Bill Clinton diseñaron y ejecutaron el Plan Colombia para luchar contra las guerrillas comunistas y el narcotráfico en su país. Petro estaba ya en esos días del otro lado. Pastrana es un líder respetado y reconocido en el mundo. Su vida y su paso por la política lo han convertido en un personaje legendario y en una fuente de inspiración para series y documentales en televisión. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué significa para Colombia vivir esta hora crítica viendo cómo su pueblo paga el precio de un presidente nacido del crimen y la corrupción? Dionisio, muchas gracias por esta invitación y muy buenas noches a toda tu teleaudiencia. A ver, gravísimo, porque fíjate lo que me pasa a mí en 1994 cuando el narcotráfico me roba la presidencia de Colombia. Ernesto Samper Pizano, financiado por el narcotráfico, llega a la presidencia, Estados Unidos le quita la visa, desertifican a Colombia. Hoy estamos viviendo algo semejante. Un presidente que hizo el pacto denominado el Pacto de la Picota, en la cual fue a hablar con los narcotraficantes, logra 1 millón y pico de votos, fueron a pedir plata, fueron a pedir votos. Su hijo también denuncia que en la campaña de su padre, Nicolás Petro, hay recursos del narcotráfico. Hoy no solamente el presidente le quita la visa, sino que está en la lista Clinton. Yo creo que esto es un tema gravísimo y todavía está en duda, Dionisio, si va a haber o no sanciones desde el punto de vista de tarifas para Colombia, que sería gravísimo. Simplemente 2 o 3 temas ahí. Si nos ponen aranceles al café, 500.000 familias viven del café. Aranceles a las flores, 350.000 madres cabeza de familia viven de las flores. ¿Y qué decir de los textiles, confecciones o petróleo? ¿Y todo culpa de quién? De Petro. El desprestigio de Petro y el rechazo del país a su presidencia son solo comparables a lo que ya decías, a la época de Samper. ¿O Petro ya cayó más bajo? Mucho más bajo, como le digo, es un presidente que el presidente de Estados Unidos lo acusó de ser líder del narcotráfico, que conlleva a que Colombia hoy en día esté liderada por un líder de la droga. Esto es gravísimo. Y yo digo algo, Dionisio, esto me huele a indictment. Cuando un presidente de Estados Unidos y el secretario de Tesoro vinculan al presidente de Colombia en la lista Clinton, usted sabe, Dionisio, que tienen que tener pruebas y evidencias. Una de ellas, el Pollo Carvajal. Ya sabemos que la narcodictadura de Maduro, según el Pollo Carvajal, le dieron cerca, creo que son 20 millones de dólares. Todo esto ya fue, parece, confesado por el Pollo Carvajal, según María Elvira Salazar y otros parlamentarios de los Estados Unidos. El presidente tiene que tener las evidencias y reitero, esto huele a indictment y cuando salga el presidente Petro el 7 de agosto va a tener problemas. Hombre. En 2022, presidente, usted denunció a Petro por lo mismo que hoy lo señala Estados Unidos. A usted le ha costado persecución y amenazas. Presidente Uribe también ha pagado el costo de enfrentar a la mafia que gobierna. ¿Cómo interpreta la denuncia de Estados Unidos que vincula a Petro con el narcotráfico? Y ya lo decías, pero ¿qué significa esto para Colombia si no se corrige el rumbo? A ver, yo he hablado que afortunadamente Colombia, con el presidente Clinton, como usted lo dijo, Dionisio, iniciamos el Plan Colombia. El Plan Colombia fue lo que salvó a Colombia. Pasamos de ser un Estado fallido a ser un Estado viable. Con el Plan Colombia fortalecimos nuestras fuerzas militares y de policía como nunca antes en la historia, fortalecimos la justicia, fumigamos, erradicamos la droga, desarrollo alternativo e inversión social. Eso es lo que necesita Colombia. Hoy necesitamos un Plan Colombia 2.0. Y yo diría que hoy se necesita un Plan Ecuador y un Plan Venezuela, porque tenemos que unir todos estos esfuerzos para combatir ese enemigo común que es el narcotráfico. Presidente, ¿cómo explica que un gobierno con semejante origen haya llegado tan lejos en debilitar las instituciones, sobre todo al ejército, y encima ahora se atreva a querer imponer una constituyente?
¿Qué hay detrás de esto, presidente Pastrana? A ver, Dionisio, yo lo que creo que son dos cosas. Si usted me pregunta, la diferencia hoy entre Colombia y Venezuela es la institucionalidad. En Colombia todavía hay instituciones. Y fíjese que lo que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, le han puesto, como decimos en Colombia, el tate quieto a Petro, y por eso mismo Petro ahora trata de decir que va a convocar una constituyente. Pero resulta que ya no hay ni siquiera el tiempo, es ilegal, es ilegítima. Todo lo que queramos decir, esta es otra cortina de humo que Petro quiere lanzar precisamente para esconder todos estos escándalos de corrupción, de narcotráfico, de sus vínculos y de su campaña con el narcotráfico. Esto es muy grave, Dionisio, porque fíjese usted, si los Estados Unidos tienen pruebas de que el cartel de los soles, que encabeza el narcodictador Maduro, le entregó plata a la campaña de Petro y Petro no la registró en los libros de campaña, la ley es Colombia es muy clara. Quienes responden penalmente es el candidato y su gerente. El gerente de la campaña de Petro es el actual presidente de Ecopetrol. Segundo, hoy se habla, todavía en Colombia se habla que esto que Petro y su familia en la lista Clinton apenas es el comienzo. Hay gente que habla, decían que hoy podían salir otros miembros del gobierno y gente muy cercana a Petro, pero dicen que hay más de 20 en esa lista que puede sacar muy rápidamente los Estados Unidos. Presidente, desde las instancias liberales de Iberoamérica se critica a la oposición en Colombia por estar dividida y tener demasiados candidatos. De cara a las próximas elecciones, ¿qué cualidades debería tener el candidato capaz, decente y honorable que unifique a la nación? ¿Quién es y dónde está? A ver, primero tenemos que llegar a un candidato único de la centroderecha. Hoy hay 102 candidatos. Ya hace 8 años yo se lo propuse al presidente Uribe, y el presidente Uribe, yo le dije, usted tiene 4 candidatos, escoge el suyo, escogió a Iván Duque, yo tenía una candidata, Marta Lucía, fuimos a primarias en las parlamentarias, el que ganó fue el presidente y el segundo el vicepresidente. Esto mismo vamos a tener que hacer la centroderecha, y eso es lo que vamos a lograr. Segundo, ese candidato que tiene que tener, lo que siempre defendemos, la institucionalidad, la libertad de expresión, la democracia, la iniciativa privada, la generación de empleo, eso, y recomponer algo muy importante hoy, Dioniso, que son las relaciones internacionales, porque hoy somos unos parias en el mundo. ¿Cree que el desgaste y desprestigio de Petro en Colombia y en el mundo libre marcará el final de su desastroso gobierno? Mire lo que pasó ayer, yo no sé si usted sabe, Dionisio, ayer hubo la consulta del pacto histórico, es decir, del partido de Petro. Petro sacaron ayer en la consulta histórica, aquí tengo los votos, en la consulta fueron 2.373.000 votos. En la consulta, cuando Petro llegó a la presidencia, que ganó la consulta de sus partidos, sacó 6 millones de votos. Fíjese usted, en esa consulta de 6 millones de votos, Petro saca más o menos 4.500.000 votos. Ayer, el candidato de Petro, Iván Cepeda, saca 1.300.000 votos. Por lo tanto, eso fue una derrota brutal la que sucedió ayer en la consulta de Petro. Y si a eso le sumamos que de esos 2 millones y pico de votos que sacaron en la consulta, cerca de 300.000 votos, Dionisio, fueron votos nulos y no marcados, para mí ese es un voto castigo. Y por último, Petro gana la presidencia de Colombia más o menos con 11.500.000 votos. Y ayer su partido saca 2.300.000 votos. Derrota brutal, castigo. Colombia ayer le dijo no a Petro y ganaremos las elecciones con un candidato único a la presidencia y a la vicepresidencia. Presidente Pastrana, Morena en México, Lula en Brasil y los otros personajes oscuros que forman el Grupo de Puebla están apoyando a Petro y defendiendo la narcodictadura de Caracas. ¿Por qué es tan importante para América Latina y para el hemisferio occidental que Colombia regrese a la senda de la democracia liberal y republicana? A ver, por el liderazgo que siempre hemos tenido Colombia. Y segundo, porque Colombia, tristemente hay que decirlo, desde el gobierno de Santos y los gobiernos posteriores, con el Plan Colombia, Dionisio, dejamos 40.000 hectáreas de cocaína sembradas en Colombia. Cuando Santos le entrega la fumigación y la erradicación a las FARC, pasamos de 40.000 hectáreas y hoy estamos en 350.000. Y desde el gobierno de Santos no se continuó
con esta figura. Hoy seguimos produciendo el 80% de droga del mundo y por eso hoy es muy importante no solamente que entren los Estados Unidos a continuar en esta lucha contra las drogas, sino que hay nuevos actores, Dionisio, que a veces la gente olvida. Europa, hoy per cápita, el Reino Unido es el mayor consumidor de cocaína, España es el segundo mayor consumidor de coca, por lo tanto Europa también va a tener que aportar y hoy hay otro actor que comienza a entrar, que es el Asia. Entonces aquí tenemos nosotros que regresar precisamente a un gobierno democráticamente elegido, pero lo más importante, que esté comprometido en esta lucha contra el narcotráfico. Y por eso hablo, Dionisio, del Plan Colombia 2.0. Porque es cuestión de sobrevivencia para América Latina que, por un lado, caiga la narcodictadura terrorista en Caracas y, por el otro, que el peronismo no vuelva a la Argentina. Y ayer tuvimos una gran noticia con la victoria de Milei. La democracia de Colombia pasa por la democracia de Venezuela. Hoy en Venezuela, usted sabe, yo siempre he dicho que Petro es el canciller del narcodictador Maduro. Maduro es el narcodictador que le da protección y el Chapo Cabello son los que le están dando protección precisamente a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, narcotráfico, porque el cartel de los soles, su principal socio lógicamente son las FARC. Entonces, por eso es fundamental que la democracia llegue a Venezuela, como estamos seguros va a llegar muy pronto después de que se reconozca ese triunfo, después del robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro. Y todo esto que va a pasar en Venezuela va a tener resultados y implicaciones muy importantes en Colombia. Mire lo que está pasando. Hoy el presidente Petro se confirma que tiene plata de narcotráfico en su campaña. En los Estados Unidos dice que entró plata de PDVSA y del narcodictador Maduro a la campaña de Petro. ¿Cómo puede entender usted que haya presidentes, en el caso de Lula, en el caso de otros presidentes de América Latina, que salieron a respaldar precisamente a Petro por estar incluido en la lista Clinton? Entonces esperemos a ver qué pasa. Pero yo creo que viene esa nueva ola en América Latina. Fíjese, lo de Milei ayer fue muy importante, cuando Milei dobla su votación, si se puede decir así, y mientras tanto en Colombia Petro le resta la mitad de esos votos en estas elecciones. Yo creo que viene precisamente esta nueva ola y estoy segurísimo que vamos a buscar, Dionisio, el mecanismo para tener un candidato único y yo creo que Colombia volverá a tener un presidente elegido democráticamente y entre los principios de la centro derecha en junio o en mayo del año entrante. Gran noticia, presidente. Esa es la ventaja que tiene Colombia de tener dos expresidentes como usted y el presidente Uribe, que además de tener las ideas y los valores claros, están peleando la batalla. Presidente Pastrana, si México con Morena por el momento está perdido, ¿qué sucede si Lula se impone para un cuarto mandato? ¿Por qué es esto malo para el continente? Yo creo que porque pues, sigue siendo el líder, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, ya fue donde nació y Lula fue uno de sus impulsores. Yo creo que es fundamental y yo creo que la centroderecha también va a ganar en Brasil. Vamos a ver qué pasa con Lula en estos meses. Yo creo que es importante, vuelvo y reitero, esta nueva ola de cambios en América Latina. Colombia, fíjese, ya pasó en Ecuador, Milei consolida su posición, esperamos recuperar a Chile, esperamos recuperar en el caso de Colombia, en fin, yo creo que se están dando hoy, vamos a tener democracia en Venezuela, en fin, yo creo que los cambios se vienen y muy rápidamente, Dionisio, yo creo que vamos a tener un cambio para finales del año entrante en toda la región. Ojalá. Ahora, como hay que ver las posibilidades de que las cosas no salgan como nos gustarían, y para concluir, presidente, ¿qué sucede si Estados Unidos levanta anclas en el Caribe y regresa a casa dejando a Venezuela y a su pueblo bajo el yugo y el secuestro criminal de Maduro y su banda de narcoterroristas? Sería gravísimo, sería gravísimo. Yo, Dionisio, sostengo que, a ver, una operación que vale, ¿qué? 50 millones de dólares al día, que se han movido los barcos, que se han movido el portaaviones más importante, los aviones, yo creo que Trump está definido. Yo digo algo también, Dionisio, en Venezuela no va a haber invasión, en Venezuela va a haber extracción, que son dos cosas totalmente distintas. Y esa es la doctrina Trump. Trump no es el hombre que va a poner jóvenes precisamente en suelo venezolano o en suelo colombiano o en otros suelos de América Latina o del mundo. Yo creo que la doctrina Trump ya la vimos en lo que sucedió en Irán, ataque y fuera. Lo mismo va a pasar aquí, van por el cartel de los soles, van por el narcodictador Maduro, van por el Chapo Cabello, van por Vladimir Padrino, en fin, van por ellos.
y van con ese mecanismo de extracción. Por eso Trump le da a la CIA o le da facultades extraordinarias para empezar a hacer operaciones adentro de Venezuela. Y según hay muchos informes que ya se conocen, hay muchos comandos ya internamente en Venezuela actuando, y por lo tanto Nicolás Maduro sabe que sus días, y Cabello saben que sus días están contados. Pues apostamos con fuerza por ese escenario. Colombia está ante una disyuntiva histórica: seguir el camino del populismo, la corrupción y el autoritarismo, o rescatar su libertad y su destino. Como en toda gran batalla moral, la diferencia no la harán los poderosos, sino los ciudadanos y los expresidentes valientes como usted, presidente Pastrana, y el presidente Uribe, que se atreven a decir basta ya. América Latina necesita a Colombia fuerte, libre y democrática. Presidente Pastrana, como siempre, un privilegio tenerlo en esta tribuna. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.